Univisión Noticias presenta La Olla de los Grillos. Es política, pero no le cambie. Una radiografía del proceso electoral, sus actores y el contexto desde una perspectiva periodística. 8 de la mañana con 40 minutos, señoras y señores, 8:40, y saludo con mucho gusto a quienes integramos hoy, esta mañana, La Olla de los Grillos. Juan Pérez Saudelo, Jaime Guerrero, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días. Buenos días, Humberto, Juan, muy buenos días al auditorio. Humberto, buenos días, Jaime, buenos días, auditorio, buenos días. Mire, siempre en las hazañas deportivas o de alguna otra naturaleza siempre se acostumbra, estamos en horas decisivas, pero para la historia de la República Mexicana, créame que sí aplica este término. Estamos ante la eventualidad de una mayoría aplastante que decide cambiar la Constitución al antojo de una persona. Y esto significa cambiar las estructuras que hasta ahora conocemos en el Poder Judicial. Faltan horas, realmente horas, para que se defina en la sesión del Senado de la República la suerte que va a correr esta iniciativa que presentó el presidente de México. Ayer, efectivamente, el día de ayer, domingo, las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos del Senado de la República aprobó con 25 votos a favor y 12 en contra de los legisladores de la oposición este dictamen de reforma que ya hemos abordado ampliamente en estos espacios, de la reforma al Poder Judicial, que es unos artículos a la Constitución que establece la elección de magistrados, ministros y jueces por ente del voto popular, alguna serie de modificaciones al Tribunal de Justicia, una serie de elementos fundamentales y trascendentales para la vida política del país, para la vida gubernamental, y sobre todo ha resistido y ha merecido una serie de embates, no solo de los poderes fácticos del país, sino el sector empresarial, el mismo gobierno de Estados Unidos, la propia Iglesia, que también ya fijó postura en torno a esta inminente reforma, que el día de mañana ya fue turnada a la mesa directiva del Senado y será presentada ante el Pleno para los procedimientos legislativos correspondientes. Ahora, la polémica y el punto medular de esta reforma es si se aprobará con esta mayoría calificada que asegura tener con 85 senadores de la República el partido Morena y sus aliados, o los 86 que establece el reglamento, la ley orgánica del Senado de la República, y también las disposiciones legislativas de la Cámara Alta del Congreso. Decían que si faltaba un diputado de la oposición, entonces las cosas cambiaron. Pero ¿y si falta uno de Morena? Pues digo, uno o dos que lleguen, que no lleguen. Pero lo que pasa es que le van a poner tache, ¿no? Y quién sabe cuánto, qué le podrá poner. Y tendrán después que definir si se suma la mayoría o se hace el cálculo matemático. Lo que sí resulta cierto, Juan, es que esto que el presidente vislumbraba como el llamado Plan C era desde un principio la ruta única y punto. No había vuelta de hoja, construyeron primero las mayorías en 23 estados de la República, consiguieron el soporte financiero para ir a las urnas y dejaron la reforma judicial al último, y están empecinados en que se haga antes de que se vaya el presidente López Obrador, como para que no quede duda de dónde salió. Realmente esa es parte de Humberto, Jaime, la parte de la premura que tienen los diputados o tienen hoy los senadores en sus manos. Realmente que el presidente, antes de irse a su rancho allá por Chiapas, ¿no? Tabasco, ¿no? Chiapas es Palenque. Antes de que se vaya el presidente, bueno, entre comillas, que quiere firmar el decreto. Como se ha visto a lo largo de todo este proceso, ¿no? Parece ser una venganza, una obsesión presidencial, una parte de una locura, ¿no? De que los diputados y senadores, sobre todo formando pues ya mayoría calificada, pues están empecinados en esto. Lo que llama mucho la atención es que todo se ha minimizado. La protesta de los trabajadores del Poder Judicial, la protesta de los estudiantes de Derecho de universidades, la protesta de organismos empresariales, de la Iglesia, de la presión de los Estados Unidos a través de su embajador y de las inversiones, en fin, muchas cosas se han minimizado precisamente porque la prioridad es que el presidente de la República, ¿sí?, que todos los diputados accedan a lo que pide su patrón. ¿No? Ahora lo que llama la atención es que nunca habíamos visto esto en el país. Una serie de presiones, amenazas, ¿no? Intimidación. El caso, por ejemplo, del senador Yunes,
de Veracruz, ¿no? Pues dice que ahí está estaría el fiel de la balanza, ¿no? ¿Por qué? Porque le tienen órdenes de aprehensión, porque existen mecanismos de presión, de investigación, de cuentas, de muchas cosas, con las cuales el gobierno de López Obrador está presionando para que puedan A inclinar Yunes la balanza. sí y a Corral no. Claro. También el senador de la República siempre tiene denuncia ya y orden de y que aprehensión. orden de aprehensión y que bueno la Y no la abortó la orden de aprehensión por digamos el apoyo que le dio Ulises Lara, el fiscal. Y esa es la forma de hacer justicia selectiva en la clase política. Precisamente por eso se cuestiona el papel del Poder Judicial, que se somete a la clase política, en este caso al Ejecutivo en turno, o hasta el propio Legislativo. Es decir, Corral, señalado ampliamente, aun cuando él aduce revanchismo político por parte de la gobernadora Maru Campos, me parece que en este caso son dos ejemplos muy importantes de cómo presiona al interior los grupos mayoritarios, hegemónicos, para poder imponer reformas, en este caso en el Pero bien lo dices, legislativo. que es justicia selectiva, pero dato relevante, el mismo Corral o Yunes o quien sea, pues tiene la obligación de hacer una defensa jurídica. Y si un gobierno estatal emite una orden de captura y no está sustentada legalmente, para eso está el Poder Judicial Federal. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de diputados federales, senadores, diputados locales también, pues tienen el fuero. Sí, el claro. fuero constitucional. Pero entonces, a veces buscan tener un cargo de elección popular y tomar posesión del mismo, pues para poder tener una coraza de impunidad. Sí, ¿no? claro. De Pero vamos, inmunidad. con fuero o sin fuero, está obligado de ir a los tribunales y defenderse jurídicamente. Claro. Y lo que hizo mal el gobierno de Chihuahua, se lo puede enderezar un juez federal con una orden de amparo o desechar de lleno justamente ese procedimiento. Eso es lo que quieren, por ejemplo, es eso lo que aspira el segundo piso de la cuarta transformación, tener un poder judicial a modo, de tal manera que si alguien, tú o yo como ciudadano, buscamos un amparo de la justicia de la Unión por un abuso, un exceso del Ministerio Público o de un juez estatal, todo lo más, pues no tengamos, simplemente decir, pues siempre ha estado echando pestes en contra de Morena y demás, ¿no? Y punto. Entonces, a eso va. Pero va más allá de los asuntos de percepción política, Juan. Sí. Quedaría en desamparo cualquier núcleo agrario al que le despojen un terreno, quedaría en el desamparo cualquier grupo de ambientalistas que denuncien atrocidades como las de Pemex en el puerto de Salina Cruz hoy con el derrame de combustible. No habrá defensa cuando los organismos de derechos humanos no encuentren aquí en la justicia mexicana el respaldo a las denuncias por violaciones graves y que simula o desconoce o no quieren atender la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese es el riesgo de fondo. No es solamente un asunto de intención política. Claro, desde luego, pero te digo, no, el espectro es bastante amplio, ¿no? Bastante amplio. Y lo que hemos comentado acá con Jaime, contigo, es que esto le abre la puerta, ¿no?, a la mediocridad. Digo, de alguna forma, por ejemplo, podemos cuestionar a los ministros, a los magistrados, a los jueces federales, pero de algo también podemos tener la certeza de que la carrera judicial pues ha sido muy estricta, es decir, necesita pues una formación, una carrera, ¿no? Desde el estado, de secretario de estudio y cuenta, en fin, de toda una carrera, ¿no? De jueces, de juez secretarios. y luego los exámenes que son muy estrictos, según sé. Entonces, esto implica que los salvaguardas de alguna forma del Estado de Derecho y de la Constitución, son gente que ya se ha formado. Lo que pasa es que sí, estamos de acuerdo también en que hace falta una reforma. Claro. Ayer lo reconoció la misma ministra Norma Piña, claro, ¿no? Para que sí hace falta una reforma, pero no así de que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular. Ellos que ayer lo defendió con mucha enjundia Alejandro Murat, ¿no? Claro. Sí, bueno, ese es otro de los elementos que ayer cobraron notoriedad, pero hay algo bien importante, precisamente este bloque y los que aún se mantienen en el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, que han fijado una postura sistemática en contra de esta reforma, es uno de los elementos que defienden la carrera judicial, los derechos de la clase trabajadora, cuestionando severamente la elección del voto popular, y lo mismo la oposición. Ayer en las Comisiones Unidas del Senado de la República señalaba de manera contundente este proceso precisamente de elección de los jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular, que abre la posibilidad a lo que tanto hemos mencionado en este espacio, de la posibilidad de qué calidad, qué perfiles van a participar y ser electos como jueces, magistrados y ministros, que inclusive también da a la puerta y abre la posibilidad a la intromisión
de grupos de la Ha- delincuencia Habrá organizada. sí, la delincuencia Organizada. organizada, por supuesto. Habrá quien quiera decir que, como ha dicho el presidente y la doctora Claudia Sheinbaum, que no se van a meter. Pues tengo malas noticias. ¿A quién propuso como ministra de la Suprema Corte, el caso más reciente, el gobierno del presidente López Obrador? Lenia Batres, la hermana de Martí Batres, Vaya, que no tiene ni el idea. jefe de pues, ¿no? gobierno de la Ciudad de México, y Lenia no tenía la capacidad técnico-jurídica para estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No porque sea ignorante, sino porque no conoce de lleno Claro. el procedimiento jurídico. Está Yasmín Esquivel, por ejemplo, vaya, que fue todo un escándalo ahí, Esquivel Moza, de haber plagiado, haberse plagiado una tesis profesional de otro Pero si ya lo profesor. hicieron, ¿quién Bueno, nos dice que no lo van a volver a hacer? Ah, claro, por supuesto. Entonces, ese es que es el tema. Y luego, por ejemplo, yo vi la carta que envió ya recién nombrado secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, al gobierno de Estados Unidos, en donde dice, bueno, hay un párrafo donde dice, ¿no? Bueno, la presidenta de México puede nombrar a los ministros de la Corte. Claro que siempre ha habido esto, ¿no? El presidente propone, el Senado es el quien valida, pero ahí va ya la consigna, ¿no? De los jueces, magistrados de Elementos también que destacar a lo largo de todo este proceso, toda esta, desde el inicio, del 5 de febrero, cuando el presidente presenta este paquete de reformas, las posiciones, la narrativa que se viene desencadenando y que concluye ya en estos últimos días y en las próximas horas la inminente reforma al Poder Judicial, es que muchos de los actores y actoras que hoy precisamente defienden férreamente esta reforma al Poder Judicial bajo la narrativa de la Cuarta Transformación, en otro momento cuestionaban las formas, Ya lo vimos las como formas y real. los fondos de cómo hoy se impone y avasallan en la forma de hacer estos procesos legislativos. Sin duda es necesaria esta reforma, yo lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ya para no ser tan repetitivos, es necesario eliminar los privilegios, es necesario que esta clase del Poder Judicial también se les depure de todos estos excesos. Las formas, las familias enquistadas en este proceso, son más de 2.200 personas que ya están plenamente identificadas y que se hicieron un diagnóstico serio. Y la misma ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, aún cuando convalida esta reforma, insiste en pues privilegiar y defender estos procesos de la carrera judicial que también está cuestionada. Sí, también, claro. Está cuestionada. Hoy la Está incertidumbre cuestionada está por las personas que podían ingresar, que deberían tener suficiencia académica, méritos y todo, pero muchos de ellos eran familiares de la gente del Poder Judicial, claro. a los que les dieron la ruta para estudiar. Sí. Y prepararse. Claro. Así es, así. No, Siempre ha habido, hay fíjate, personas sí. valiosas, no lo dudo que existan personas valiosas en el Poder Judicial, pero sí es necesario todo Claro. este reacomodo, todo este proceso. Hoy, perdón, Juan, hay un elemento muy importante y lo refería yo hace un rato. Están a un voto para poder consumar de una manera decorosa y sin incurrir en el desaseo, en las presiones y en este proceso legislativo incómodo, para que se pueda consumar esta reforma. Un senador, una senadora de la República. Que se doble. Listo. Y ha habido, ¿no? Por ejemplo, el caso del exgobernador de Coahuila, Riquelme, ¿no? Que está en el hospital con un problema cardíaco. Aunque todo dijo más. que sí quiere Que ir. dijo sí va a votar. que sí va a votar, que sí va a ir, todo más el caso de Yunes, ¿no? Que según Ricardo Anaya, pues ya se pronunció en que sí no va a fallar. Están, pues, aunque pareciera un número cabalístico en México, ¿no? Pero son los 43, ¿no? O son otros 43 los que están, pues que serían por el fiel de la balanza para poder aprobar o desaprobar la reforma judicial. Pese a todo, yo pienso que a través, lo que me parece a mí inconveniente, es que sea a través de presiones, de intimidación, andarle buscando cola, ¿no? Lo que decía José Murat antes, es que a mí no me sirve ese funcionario, si es un funcionario honesto, ¿no? Yo quiero que tenga cola para que de ahí lo agarre, ¿no? Entonces, vaya, es algo verdaderamente, digamos, inédito en la vida política del país. A lo mejor antes se hacía, ¿no? Antes se hacía intimidación y presión debajo de la mesa, así, pero ahora se hace de manera, pues, absurda, digamos, Mire, clara. yo recuerdo mucho, y sirve esto casi colofón al tema, había una tira cómica en los diarios que se publicaban todos los días, un diario nacional, la verdad no recuerdo quién, pero aparecía en 3, 4 imágenes en secuencia y decía a través un cuate manejando, prende la radio y decía, tengan cuidado, hay un loco transitando en sentido contrario.
y el hombre que iba al micrófono, al volante, decía, uno, no, son miles. Y era él el que iba en sentido contrario y todos los demás venían del otro lado de la carretera. Algo de esto parece que ocurre cuando la obsesión de una persona que tiene un proyecto político decide aprovechar todo su poder y capital político para imponer su voluntad. Claro, pues ya hasta lo están ensalzando, ¿no? Ya aparece, por ejemplo, en Las 100 bardas en Oaxaca. las bardas de Oaxaca, los espectaculares, ¿no? Y en la Ciudad de México, ¿no? Donde están los héroes nacionales, ¿no? ¿Te das cuenta que es una decisión o una instrucción nacional? Sí, como en claro. México, también aquí. Precisamente por eso digo, lo que no se ha entendido todavía en el país, digamos, desde Porfirio Díaz, que padecimos una dictadura que se llama, muy entre comillas, realmente hasta esta fecha, ¿no? Hasta estos años que han pasado, más 150 años, 130 y tantos años, ¿no? Ahora vemos la imagen de un nuevo Mesías, ¿no? De un nuevo héroe nacional, de ensalzar la figura, que solamente eso también solamente es posible en las dictaduras, ¿no? Y nos debería preocuparnos, porque esta forma de ensalzar la figura de una persona, yo la vi en la Alemania nazi cuando Hitler estaba en ascenso del poder. Y la vimos con Mussolini en Italia. Claro. El aparato propagandístico del Partido Comunista con Stalin. Y lo más reciente es el casi signo de adoración para Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, porque también se vio por en Irak. Y Fidel Castro ahí en Otro elemento importante, es muy cierto, estos procesos legislativos y de históricos, de la historia reciente en estos países de Centroamérica, Sudamérica, pero algo muy importante también que destacar a lo largo de todo este proceso, cómo se ha polarizado también no solo la clase política, sino también la sociedad, la ciudadanía. Claro, totalmente. Posiciones también totalmente encontradas. Aquí lo fundamental es encontrar puntos de coincidencia. Insistimos, la reforma al Poder Judicial es necesaria, con todo y estos vicios, dejarlos a un lado, pero la ciudadanía también debe de encontrar un punto de coincidencia, y más bien la clase política, un punto de coincidencia, la clase legislativa, para evitar precisamente esta polarización que se da. No solo se ha dado en estos temas, se ha dado a lo largo del sexenio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero aquí hay con la instalación de los proyectos estratégicos insignia del presidente. Pero aquí hay un signo de contradicción, Jaime Juan, es que esto que estamos platicando corresponde a un reducido, minimizado y casi insignificante porcentaje de la población, porque la inmensa mayoría pues, está absorta en el TikTok y en los conciertos y en otras cosas que no es el futuro de este país. Claro, digo una cosa, pues, parece nada, ¿no? Pero es esa parte, un sector hegemónico de la sociedad, el poder legislativo, por ejemplo, que hoy se asume depositario de las grandes reformas y de nuestra Constitución, y que se asume un nuevo constituyente, pues digo, para acabar pronto, ¿no? Y que la serie de un paquete de 30 reformas que quiere el presidente que se aprueben, no sé, ya empezamos con la desaparición de los órganos autónomos, ahora la reforma judicial, que es casi como una prioridad. Todo ese paquete de cosas, esa sociedad polarizada, confrontada, enconada que existe hoy en México, además con un ambiente de inseguridad y un país salpicado de sangre, esa es la herencia que le va a dejar López Obrador a Claudia Sheinbaum, ¿no? Una mala imagen a nivel internacional, una relación muy tirante con nuestros vecinos del norte, con los socios comerciales, en fin, todo este tipo de cosas, además un gran endeudamiento. Todo ese paquete de cosas, yo creo que, vaya, Jaime dice con justa razón, eso es una cuestión que ojalá hubiera coincidencias en la sociedad, ojalá hubiera una cuestión de reconocimiento, y no nada más seguir las premisas de alguien que está obsesionado con una reforma y firmar antes de irse, ¿no? Yo no sé qué satisfacción le vaya a dar, ¿no? Pues mire, al final de todo me da la impresión, Jaime Juan, que las reformas que propone el presidente es para quitarle todo el poder a la sociedad, organizada o desorganizada, y concentrarla en las estructuras del gobierno. Es una tiranía. Como usted, bueno, con el nombre que se le quiera ver, pero están concentrando todo el poder en el aparato gubernamental. No hay espacio para la sociedad
organizada o desorganizada. Ya no va a haber contrapesos. Eso va a ser importante también en esta reforma, porque no solo la reforma al Poder Judicial, precisamente esta es la reforma para las modificaciones de los órganos autónomos que da paso a su extinción y cómo los mecanismos de transparencia van a ser utilizados por la ciudadanía, porque si bien ha sido un logro que se ha revelado precisamente los excesos del pasado, de los gobiernos anteriores del PAN y del PRI, que sirvieron de narrativa para el gobierno en turno. El ascenso de Morena. Que sirvieron precisamente para este golpeteo, para este tipo de cuestionamientos y ejemplos muy claros de cómo fue el exceso del poder, el dispendio, la corrupción de los gobiernos del pasado, cómo estos mecanismos ahora van a ser instrumentos, precisamente como dice Humberto, del poder y cómo los va a dilucidar y los va a poder facilitar a la ciudadanía para que también se conozca, porque hay excesos también de este régimen de gobierno. Totalmente. En los gobiernos de los estados. La corrupción. El hecho de haber desmontado la selva sin estudio de impacto ambiental, pues es una referencia. Pero mire, así como el presidente de la República tiene una idea que nosotros interpretamos como obsesión, es muy probable que del otro lado de la radio la sociedad nos quiera ver como obsesionados en contra del presidente de la República. Estrictamente en lo personal, y creo entender a mis compañeros, no. Al final de cuentas la reforma parece que transita todas las demás actividades. Pero al paso de los años, yo me quedo con la idea de que en el momento crucial de este país, fijé una postura. No estaba de acuerdo, tendré que decir algún día, con esto que le pasó al país. Tal vez me equivoque, tal vez algún día tenga que venir a recoger mi palabra y decir, oiga, estaba equivocado, las cosas salieron bien. Ojalá que así fuera. Pero si no, cumplimos con la obligación que tenemos como ciudadanos de fijar una postura y decir que en esto, específicamente en esto, yo no estoy de acuerdo. Pero es parte también de nuestra chamba. Es válido, digo, es la pluralidad de ideas, ¿no? Sí. Yo creo que es válido la postura tanto de Humberto, Juan. Sí, claro, yo he sido muy reiterativo, es necesaria esta reforma. Sí, hay demasiados excesos, pero el legislativo tiene que encontrar un punto de coincidencia. Estos elementos que refiere Humberto son fundamentales en términos de estos mecanismos de transparencia, cómo van a ser plasmados y dilucidados para que la ciudadanía también no sea rebasada por la clase política gobernante y al final de cuentas se cometan los mismos excesos del pasado. Eso es lo que hemos estado viendo también a lo largo de acá de nuestros encuentros en la Olla de los Grillos, es cuando también es parte de nuestra responsabilidad como comunicadores, como periodistas, ¿no? También dar a conocer que no es, si bien es cierto, no estamos haciendo un periodismo militante, no pertenecemos a ningún partido político. Entonces, claro, de alguna suerte también la sociedad necesita estar informada y he ahí, por ejemplo, la preocupación que existe en la aparición del INAI, ¿no? Que ahora va a formar parte de la sede de la función pública, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a ser un organismo autónomo. También existe en el artículo 6º constitucional el derecho de la sociedad a saber. Se hace, ¿no? El derecho a la información. Entonces, vaya, no es una cuestión solamente una fijación como la que hemos concebido que existe en la reforma judicial. Ahora, a lo largo de este proceso legislativo, político, gubernamental desde el Ejecutivo, también un elemento importante y fundamental que no hay que dejar de escapar. La oposición no ha logrado consigo tener el respaldo mayoritario de la ciudadanía, porque la oposición, ella misma se ha encargado, el PAN, el PRI y el PRD, del descrédito. Ellos lo han ganado a pulso, este descrédito a lo largo de su función como gobiernos. Alejandro Moreno, Jesús Zambrano, Marco Cortés, Ricardo Anaya y una serie de actores y actoras políticas emanados de estos institutos políticos que ellos mismos se han ganado y han gozado de este descrédito por su desempeño, por sus actos, presuntos actos de corrupción, componendas. Hoy por hoy, la narrativa que llevan al debate en la tribuna, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, me parece que no ha sido contundente. Si bien, pues, una oposición sistemática, claro, es entendible la narrativa, pero en la vía de los hechos, ellos mismos se han ganado este descrédito. Claro. Pero mira, Humberto, yo creo que hay algo muy importante también que aclarar, ¿no? Que realmente lo que estamos viendo en el país en este momento, sobre todo con la reforma judicial, el empecinamiento para hacerla, digamos ya un poder legislativo totalmente sometido a las instrucciones del Ejecutivo y todo lo demás, es que también como nosotros, como mexicanos, como ciudadanos, también tenemos preocupación de que el país vaya a convertirse en una tiranía.
¿no? Y que vaya a ver, hemos visto ya el espejo de Venezuela, hemos visto el espejo de Nicaragua y otros países, ¿no? Entonces, como mexicanos también manifestamos nuestra preocupación de que a nuestros hijos se le herede pues un gobierno dictatorial, ¿no? Bueno. Tendremos tiempo para seguir revisando el tema y le agradecemos a usted que tenga la gentileza de habernos acompañado. Gracias, buenos días y hasta la próxima. Oro División Noticias presentó